Buenos días, Valentina. Buen día, Javier. Leonardo. Buenos días. Aquí sigue fallando la señal, para que me tengan un poquito paciencia. Vamos a aprovechar, entregar inmediatamente calificaciones por cualquier corrección que se tenga que hacer, se hace hoy. ¿Recuerdan la calificación que obtuvieron en el examen? ¿Sí la recuerdan? Buenos días. No, profe. Buenos días, Mayra. Pregunto, ¿recuerdan la calificación que sacaron en el examen? No, No, profe. pero la No. podemos. Sí, yo sí, profe. A ver, deme apellido para revisarla nada más. Becerra López. Becerra López. ¿Qué calificación obtuvo? No, aquí me marca 5.5. 5.5. Mitad de Sí. 5.5. 2.7. 2.7. Correcto. Ya 2.7 más revisé. 5 son 7.7. ¿Sí es correcto? Sí, Sube a 8. ¿Quién más? ok. Yo también, profe. A ver, dígame, Javier. Yo en el examen saqué 8. 8. Mitad de 8. 4. 4. 4 más 5. 9. 9. Correcto, ya está, Javier. ¿Quién otro? Yo Adelante. saqué 9.5. Jessica 9.5. Sí. 9.5. Mitad de 9.5, Jessica. 4.7. 4.7 más 5. 9.7. Sube a 10. ¿Quién más? Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Quién más? Mayra. Ahorita se la damos a Mayra. Buenos días, profe. Buenos días, Andrea. Mayra, sacó 7.5, Mayra, mitad de 7.5. Tre- 3.7. 3.7 más 5. 8.5. 8.5, Mayra. ¿Quién más? Yo, Yo, profe. profe. A ver, Marcos. Marcos, apellido Marcos Hernández. Marcos, Sí, ¿cuánto sacó en el examen? eh, espérame, profe. Vayan revisando su calificación para sumarla nada más. Y sáquenle mitad.
Dígame, Marcos. Sí, A ver, profe. Espere. A ver, ¿quién más? Antes de Marcos, ahorita que la busque. ¿Alguien más? Yo, profe. Andrea. Fortes, Andrea. Sí. ¿Dónde está? Es Sandoval Fortes, ¿verdad? Sí. Calificación, Del examen 7. mitad de 7, 3.5, 3.5. Ajá. más 8, digo más 5. 8.5. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más de los presentes falta? Yo, maestro. Valentina. Sí. Dígame, Valentina. Calificación, 6.5. mitad de 6.5, 3.7. No, 3.8. más 5. 8.2. Entonces saca 8. ¿Quién más? Yo, profe, ya encontré la calificación. A ver, Marcos, dígame. Es 4.5. 4.5 de Marcos. Mitad de 4.5, 2.25. Más 5, 7. ¿7? Sí. ¿Quién más? Sí, sería 7 de Marcos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, entonces entregué calificaciones a Becerra López, a Quiroz Oñate, a Reyes Ramírez, a Rodríguez, a Sánchez Rizo, a Hernández Herrera, a Sandoval Fortes, y me falta Reyes Ramírez y Hernández Herrera. Perdón, Carmona. Carmona y Reyes. Son los que faltan. Yo. Carmona, López Ah, Alexis, sí, Uriel. maestro, yo saqué 7 en calificación. En calificación sacó 7. Sí. Mm, A ver, Alexis, yo lo tengo con 3.5. Ah, no, pero final no. Ah, ya, Ya ya, le hice. ya, ya. No, Alexis, usted sacaría, son 3, mitad de 3, 1.5 más. Si alcanza el 7, sin problema. Entonces nada más me faltaría Reyes Ramírez, Jessica. Ya, ya me dio calificación, profe. ¿Cuánto le dije, Jessica? 9.7, pero que subía a 10. A ver, Reyes. Es que la anoté doblemente. Me equivoqué yo. Sí. Ya está. Entonces ya están todos. Si alguien tiene alguna duda de su calificación, puede enviarme. Por aquí tengo 2 chats. Déjenlo reviso. Durán. Me faltó Durán. Perdón.
¿Alguna duda más de los presentes? Bueno, vamos a trabajar entonces. ¿Me quiere decir algo, Jessica? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es propiamente la literatura griega. ¿Qué encontraron de la literatura griega? A ver, ¿quién me platica sobre la literatura griega? Yo, profe, Adelante, por favor. es aquella escrita por autores autóctonos de Grecia alrededor de los años. Ahí mismo dice 2000 años antes de Cristo en áreas geográficas. ¿Qué más, Mayra? Que están compuestas por muchos dialectos que se extiende a lo largo de todos los periodos y de los escritores de ese origen en ese momento. ¿Algo más? No, profe. Bueno, vamos a hacer una breve reseña. ¿Alguien más quiere participarnos su tarea? Bueno, vamos a continuar. Entonces, si gustan tomar nota, vamos a ubicar primero el periodo de la historia de los griegos. Bueno, la historia griega se inicia aproximadamente hacia el siglo XII antes de Cristo y se prolonga hasta el año 146 antes de Cristo, en la que los romanos la someten y la convierten en una provincia de su imperio. Es decir, los griegos van a ser derrotados por los romanos y entonces los romanos van a adoptar muchas de las costumbres y tradiciones de los griegos, que veremos la próxima clase. Es muy, muy interesante todo lo que es la literatura romana. Durante este tiempo, los griegos desarrollaron su historia en 3 periodos. El primero periodo llamado arcadio o primitivo. El segundo es lo que se llama la Grecia clásica. Y el tercer periodo es el helenístico. Quizá este periodo helenístico es el más prolífero porque incluso se va a prolongar, los helenos se van a prolongar hasta los romanos y los cristianos. Por eso yo creo que va a ser el periodo un poquito más largo. En la época arcaica o primitiva, en esta época la cultura griega está ubicada entre los siglos XII y XIII antes de Cristo. Este periodo, Grecia vivió en la época homérica, es decir, la época de Homero, porque los poemas atribuidos a Homero, como son la Ilíada y la Odisea, nos dan una imagen de lo que fue la Edad Media griega. Es un periodo un poquito oscuro y diríamos legendario de su historia. Ya en el siguiente, que es propiamente la Grecia clásica, que es el apogeo no solamente de la literatura, sino también de la filosofía y de la cultura en general. En esta época, la cultura griega está ubicada entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo. Acuérdense que es en descenso.
En ella se abarcan los sucesos de la guerra de las guerras médicas hasta la hegemonía de Macedonia. En este periodo, propiamente tenemos el máximo del desarrollo cultural de los griegos, que posteriormente va a ser la base de la cultura occidental. Y por último, tenemos la época helenística, en la cual se desarrollan los griegos en el siglo IV y I antes de Cristo. Comprende los siguientes acontecimientos. El primer acontecimiento es desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. Quizá un periodo un poquito más prolongado, pero podríamos decir que es lo más característico. Después de esto viene la edad heroica. Se denomina edad heroica propiamente la época de Homero, porque los poemas atribuidos a Homero, como es el caso de la Ilíada y la Odisea, dan a conocer una imagen legendaria de lo que fue la historia arcaica o primitiva griega. Esta va a estar caracterizada por el paso del régimen patriarcal basado en el pastoreo y en una religión misteriosa primitiva o religión mistérica primitiva. Esta, lógico, desarrollada en la vida urbana con un desarrollo comercial e industrial y una religión organizada. Al surgir las polis, que estamos hablando las ciudades, los clanes familiares se organizaron en clases sociales donde la nobleza detectó el poder político y económico basado en la posesión de la tierra y la actividad agraria. La primitiva, la monarquía fue sustituida por la oligarquía, gobierno ejercido así por la nobleza griega. Durante este periodo, estamos hablando un periodo oscuro y confuso debido a las invasiones, se fundan los elementos culturales autóctonos y foráneos y se van formando los estados posteriores de los griegos y de su misma historia. En los poemas homéricos o los poemas de Homero se conoce con este nombre de poemas homéricos a las dos grandes obras literarias de la antigua Grecia, que es lo que ustedes conocen como la Ilíada y la Odisea, que son propiamente atribuidas a Homero, un gran poeta de la antigüedad, denominada también el divino ciego. En estos momentos iniciales, estos poemas solamente eran conocidos por la tradición oral, pero cuando los griegos aprendieron el alfabeto fenicio, los escribieron aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Ante esta situación, el tirano de Atenas, Pisístrato, ordenó la recopilación de los cantos de Homero, que se consideran como una joya de la literatura universal hoy en día. Perdón. La Ilíada, en este poema, Homero relata parte de la guerra que sostuvieron los griegos con los troyanos. La causa de la guerra fue el rapto de la princesa Helena, esposa del rey griego Melenao. Por el principio y por el príncipe de Troya, los griegos decidieron vengar la ofensa y declararon la guerra a Troya, para lo cual prepararon un ejército al mando de Argámenon. Es Argámenon. Formaban parte del ejército victorioso soldados como Aquiles, Ulises, Patroclo, Áyax y otros personajes importantes que describe la historia. Casi al finalizar ya la guerra, propiamente, se origina una discusión entre los griegos,
estamos hablando de Aquiles y Agamenón, por haber quitado de a Aquiles su esclava Briseida, que le había tocado en el rapto del botín. Ante esta humillación, Aquiles decidió retirarse del combate, tomándose así los atributos griegos en lo sucesivo. Y bueno, estamos hablando también como fracasos. Ante esta situación o infortunios, Patroclo, gran amigo de Aquiles, resolvió ingresar el combate, pero fue muerto por Héctor, príncipe troyano. La muerte de Patroclo conmovió a Aquiles, quien, encolerizado, reingresó al combate y dio muerte a Héctor. Luego rescató el cadáver de su amigo de manos de los troyanos. Ya al finalizar el poema, con los funerales del jefe troyano, cuyo cadáver fue arrastrado por las murallas de Troya, fue entregado por Aquiles a Príamo, rey de Troya y padre de Héctor. Ya posteriormente, en el fragor de la guerra, París lanzó una flecha envenenada que hirió a Aquiles en el talón, su única parte vulnerable, la que le causó su muerte. Y de ahí, bueno, ese es famoso dicho del talón de Aquiles, es decir, la debilidad lo traducen como talón de Aquiles. Sin embargo, la guerra prosigue y los griegos no pudieron vencer a los troyanos, motivo por el cual los griegos recurrieron a una estrategia que consistía en la construcción de un enorme caballo de madera, donde se encerraron los valerosos guerreros, luego abandonándolo en el campo de batalla, simularon una retirada. Los troyanos, creyendo que era una recompensa a su valentía, lo transportaron como trofeo al interior de la ciudad y lo celebraron con una gran fiesta. Los griegos aprovecharon la oscuridad, bajaron del caballo de madera y abrieron las puertas de Troya para que ingresara el ejército griego. La sorpresa fue grande. Finalmente, después de una gran batalla, los griegos se apoderaron de Troya y recuperaron a la cautiva Helena. En cuanto al argumento de la Odisea, podemos decir que es un poema épico que consta de 24 cantos, a través de los cuales el autor nos narra las principales hazañas de Ulises u Odiseo para volver a tierra natal. Ítaca, luego de finalizar la guerra de Troya, en Ítaca lo esperaban su esposa Penélope y su hijo Telemaco. Perdón. Ulises, también llamado Odiseo, perseguido por la ira de Poseidón, estuvo perdido en el mar durante 10 años, después de los cuales pudo llegar a su patria. Gracias a su astucia, logró más bien su salvación, aún con todas las dificultades que le ponían los dioses enemigos de los griegos. Pese a tantas diferencias políticas de los estados, existían vínculos nacionales que los identificaban como griegos. Estos fueron lo que ustedes hoy ya podemos conocer como la lengua, la religión, las antifionín y los juegos que son característicos del pueblo griego. Hasta hoy en día, bueno, pues lo característico de esta cultura propiamente viene siendo la lengua griega. Esta lengua propiamente se va a hablar en todos los países, aunque hay distintas variantes de dialectos. Por ejemplo, el caso de los jonios fue una lengua literaria. El alfabeto griego tiene su origen en el de los fenicios, que después de mejorarlo,
le agregaron las 5 vocales. Por eso hoy en día nosotros dentro de nuestra lengua tenemos consonantes y vocales, debido a esta influencia griega. Ya propiamente cerrando lo que serían las características de la religión, de la cultura griega. Bueno, la religión griega se caracteriza por ser politeísta, antropomórfica y panteísta. ¿Tienen duda acerca de estos términos? Antropomórfica y panteísta. ¿Tienen duda? Sí, ¿qué ¿Saben qué significa? significa eso? No. ¿Qué significa? Bueno, doy el significado de las tres. Panteísmo propiamente es una corriente filosófica que viene de los griegos, que sostiene que la naturaleza tiene una relación muy estrecha con lo divino, es decir, como si fuéramos pequeñas partículas de lo divino. Entonces comenzamos a divinizar las cosas y ya no decimos la tierra, los árboles, sino decimos la madre tierra, ¿no? Un término que utilizan hoy en día los ecologistas, la madre tierra. Es decir, comenzamos a divinizar las cosas, pero los objetos como tal. Al decir madre tierra, bueno, pues la estamos de alguna manera divinizando, porque de ella proviene el alimento. De ella mantenemos en el planeta cierta temperatura, es decir, gracias a la Tierra, pues se mantiene cierta temperatura. El caso del siguiente término, el antropomórfica o antropomorfismo, propiamente es esa figura de seres humanos con animales, como por ejemplo Tauro. Tauro, ¿qué animal es Tauro? ¿El centauro qué es? ¿Y el tauro qué es? ¿El centauro qué animal es? Con figura humana y animal. ¿Qué es un centauro? ¿Qué es un centauro? Tauro. Centauro. Es una figura de animal con humana. Y el panteísmo. A mí me suena a que es un toro. ¿Mandé? A mí me suena que es un toro. A ver, ¿cómo lo describiría? Como un caballo, ¿no? Pues sí, con partes de humano. Sí, sería propiamente el cuerpo de animal y el dorso y el rostro humano, ¿no? Sí, es correcto. Y está el panteísmo. Entonces, el politeísmo todo es divino y el panteísmo es propiamente la existencia de muchos dioses. Y esto es propiamente lo característico de la literatura griega. Ahora, dentro de las principales divinidades encontramos las panhelénicas. También tenemos las domésticas o los semidioses o héroes. Tenemos también los dioses panhelénicos o universales. Estos eran los dioses mayores a quienes rendían culto todo el pueblo griego, quienes se suponía que moraban en el Olimpo.
El Olimpo viene siendo el monte donde está hoy en día el Partenón, donde sigue un Partenón. Este es propiamente el Olimpo. Dentro de las deidades más conocidas, tenemos primeramente a Zeus. Zeus es considerado como la máxima autoridad, es decir, es el padre de todos los dioses y los hombres poseedores del rayo. Viene la diosa Hera. Hera era esposa de Zeus, protectora del matrimonio y de los nacimientos. Era identificada con el cielo. Luego viene Apolo, dios de la verdad y protector de las bellas artes. Artemisa, diosa de la cacería y de la naturaleza. Demeter, dios de la agricultura y protector de los labradores. Dionisio, dios del vino y la embriaguez en el arte dramático. Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y de las tempestades. Anfitrite, esposa de Poseidón. Hades, reinaba sobre el mundo subterráneo y el mundo de los muertos. Hefaistos, dios del fuego